Pues muy bien, hermanos, esta mañana, ahí tienen sus notas, vamos a hablar de principios de mayordomía. Ya iniciamos la semana pasada y el tema de hoy se llama siendo siervos fieles. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles? Amén. Voy a leer este pasaje y vamos a orar por Israel, que obviamente es una situación muy grave la que está viviéndose ahorita, y también por esta palabra de este día. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Señor, te damos muchas gracias por este precioso retiro de varones. Qué bendición el equipo que sirvió, obviamente con amor, con dedicación, con esfuerzo grande, y aparte el fruto de estos varones tocados. Estamos agradecidos contigo, Señor, pero también, Señor, bendecimos para que cada varón se consolide, que pueda seguir adelante, conociéndote, amándote, sirviéndote a ti y a su familia, como decía nuestro hermano Edwin, Señor. Oramos, Padre, que estos varones den mucho fruto, sean esos guerreros, Señor, esos mentores, esos amigos, oh Señor, esos que se conectan, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Y hoy oramos por la paz de Israel. Sabemos que el conflicto se incrementó muchísimo con la intervención de Irán, Señor, y ellos han mandado estos misiles destructores para tratar de destruir obviamente a la nación. Oramos por la paz de Jerusalén, como tú nos has pedido que oremos. Oramos, Señor, por los gobiernos involucrados para que pueda darse la paz finalmente. Señor, ha sido una guerra ya muy larga de más de casi 190 días, Señor, y pedimos, Señor, que tú obres en los soldados que están ahí, Señor. Tienen muchos días, han de estar cansados, los líderes, Señor. Oramos por la iglesia, tanto en Siria como en el Líbano, en Jordania, en Egipto. Señor, protege a tu pueblo y cumple tus propósitos, oh Señor. Tú tienes un plan para las naciones, incluido Israel y específicamente Jerusalén, Señor, a la que amas. Señor, cumple tu plan y que venga tu reino sobre esa región, Señor. También te pedimos, háblanos el día de hoy a través de tu palabra. Toca nuestros corazones, renueva nuestras mentes, responde nuestras preguntas, oh Señor, y glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado la semana pasada, por si alguien no estuvo, y sobre todo para dar un preámbulo del tema que tenemos el día de hoy. La semana pasada hablamos de cómo Cristo, cuando una persona confiesa a Cristo como Salvador, entendemos que el hombre ha pecado. Lo decíamos el domingo precisamente de resurrección, como mencionaba nuestro hermano, reconociendo que cuando el hombre peca hay una consecuencia de castigo. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero para que Jesús sea el Salvador, primero tiene que ser el Señor. Si Jesús no es Señor, tampoco puede ser Salvador, porque Él tiene ese título. Y la palabra Señor no es como el señor González Pérez Rodríguez, sino es el que tiene autoridad. Cuando una persona reconoce a Jesús como Señor, es que le está dando la autoridad y el liderazgo sobre su vida. Amén. Eso es el cristianismo. No es solamente una creencia vaga, es una vida que reconoce el señorío de Cristo y entonces recibe el beneficio. Cuando una persona reconoce a Jesús como Señor, entonces Él puede salvar, Jesús lo salva. Dice Romanos 10:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esta confesión del señorío y esta fe en que Él resucitó produce la salvación en el corazón del ser humano, la salvación de la condenación eterna. Ahora, decíamos la semana pasada que un aspecto importante, y quiero mencionarlo rápido, es que constantemente debemos estar expuestos a la bondad de Dios. Amén. Saber que Dios es bueno, que Él es amoroso, que Él es fiel, que Él es compasivo. Amén. Porque cuando confiamos en que Él es bueno, entonces le decimos: Señor, ahí te va el liderazgo de mis finanzas, el liderazgo de mi matrimonio, el liderazgo de mi negocio, porque tú quieres lo mejor para mí. Tú sabes cómo dirigirme, tú eres un buen pastor, nada me faltará. Entonces,
Muchas personas tienen a veces prejuicios contra Dios, ¿verdad? ¿Y por qué pasa? ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios parece que fue injusto? ¿O parece que Dios no responde? No, hermanos, la Biblia dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para con los que le temen y guardan sus mandamientos. Entonces Dios es un Dios lleno de misericordia. Entonces, si tú no conoces la bondad de Dios, es difícil que te rindas a Él. Porque a veces confiamos más en mi forma de hacer las cosas. Por ejemplo, este joven que me decía de lo de su diezmo, ¿no? Usted puede decir, no, pues si yo no tengo dinero, pues no voy a dar dinero. ¿Cómo cree? Pues si no me alcanza. Pero Dios te dice, hónrame con tus diezmos. O sea, no estoy pidiendo otra ofrenda, ni estoy dando un principio, aclaro. Dice, hónrame y yo te voy a bendecir. Mucha gente quiere cosechar sin sembrar. ¿Cómo puedes cosechar si no siembras? Y la Biblia dice, el que siembra escasamente, ¿qué dice? Secará escasamente. Entonces tenemos que entender, hermanos, que hay principios que operan en el reino de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos al liderazgo de Cristo y confiamos en Él y hacemos lo que Él dice, entonces vemos la bendición de Dios, vemos la protección de Dios, vemos la gracia de Dios. Amén. Y la necesitamos tanto, hermanos queridos. Mire, vivimos en un mundo que está muy inestable. Las finanzas, los gobiernos, las guerras, las enfermedades, está todo tambaleándose. Pero Cristo dijo, ¿a qué compararé a un hombre que oye mi palabra y la pone en práctica? Es semejante a aquel que cuando construyó su casa, dice, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y las tempestades, la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Así es todo aquel que oye mi palabra y la pone en práctica. Cuando tú pones en práctica los principios de Dios, estás en un lugar seguro. Porque dice que aunque vengan las tempestades, la inflación o la inestabilidad, dice, tú vas a estar en un terreno sólido porque estás haciendo lo que yo te digo. Pero cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, dejamos al descubierto cosas de nuestra vida. Específicamente las finanzas, dice el Señor que cuando el pueblo no daba, entonces les invita para que den y dice, da, y entonces yo reprenderé al devorador para que no devore su cosecha. A ver, la persona tiene gastos inesperados, nunca le alcanza, siempre está en deudas y es que su área financiera está desprotegida. ¿Sí me está escuchando? Cuando usted pone su área financiera bajo el señorío de Cristo, usted experimenta lo que este joven, que ahorita está en un tiempo de crisis y ya tenemos el down payment para nuestra casa. Ya tenemos la cita, dice, con el banco porque vamos a comprar casa. Imagínense, qué bendición. Pero es que él está creyéndole al Señor. Está bajo el señorío de Cristo y entonces ve lo sobrenatural. Amén. Lo sobrenatural es cuando Dios bendice de una manera que no es algo humano, es la intervención de la mano de Dios. Entonces de eso hemos hablado. Ese era el pequeño preámbulo o repaso, ¿verdad? Ahora vamos a hablar aquí cómo Dios nos puso como mayordomos en esta tierra. Es muy importante, hermanos, que entendamos quiénes somos y quién es Dios y de qué se trata esta vida. Amén. Mire cómo dice aquí en Génesis 1:26. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, lo cual algunos países lo hemos hecho muy bien. Tenemos un montonal de hijos. Yo soy miembro de una familia de 10 y mi papá tuvo también 9 hermanos y mi mamá tuvo creo que 8 hermanos. Entonces venimos de familias grandes. ¿Cuántos vienen de una familia grande? Pues mire, se llamaban los baby boomers, les llaman, que tuvieron hijos como conejos, ¿eh? Entonces esa parte la hicimos muy bien. Tengan muchos hijos, amén. Ahorita ya la gente tiene poquitos, ¿verdad? 1, 2 o a veces ninguno, pero bueno. Y dice, ahora fíjese muy bien, ¿para qué tienen hijos? Para que llenen toda la tierra y la administren. Fíjese que es muy interesante que dice que la administren, no que se adueñen de ella. O sea, Dios no puso al hombre como dueño de la tierra. El dueño de la tierra es Dios. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios coloca al hombre como un mayordomo. ¿Verdad? No sé si usted algún día se ha quedado en una casa ajena a dormir, o alguien le ha prestado una casa. Levanten la mano los que se han quedado en una casa ajena, ¿verdad?
Cuando tú llegas, por ejemplo, si alguien te prestó una casa un fin de semana, digamos un familiar que tiene una casa cerca de la playa, un amigo, lo que sea, pues la casa te quedas y ves los muebles y ves las cosas, pero obviamente dices, bueno, aquí no es mío, ¿verdad? No puedo de repente subir los pies en la mesa o irme a comer ahí a la sala y dejar así palomitas tiradas y refresco chorreado o café, porque dices, es ajeno, ¿verdad? ¿Alguien ha sentido eso? Bueno, hermanos, la tierra en la que vivimos no es nuestra, es del Señor. Tenemos que entender que Dios es el dueño de todo y nos dejó aquí en el lugar que es de Él. Entonces, algo parecido es con nuestra vida en este mundo. La mayordomía se ha definido, aquí lo tengo en el párrafo A, se ha definido de manera simple como el manejo de la propiedad de otro. O sea, tenemos que entender que Dios nos dejó aquí en la tierra para poder administrar lo que es de Él. Amén. Esto es muy importante, es muy simple, pero es muy importante que lo entienda. La Biblia dice así: sin duda nada hemos traído a este mundo y nada hemos de sacar de él. Job decía, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Con usted, ¿se ha visto las carrozas fúnebres, esos carros, ¿verdad?, largos que tienen el féretro? Ahí está el ataúd. ¿Usted ha visto que alguna vez va detrás de ellos un camión de U-Haul con un montonal de cosas? ¿Alguien ha visto eso? No, porque ya cuando el muerto se va, pues ya se fue y deja todo. Nadie podemos llevarnos lo que acumulamos en esta tierra, lo tenemos prestado, hermanos. Es solamente por una temporada que Dios nos deja, pero todo es de Él. Amén. Y hay una parábola que Jesucristo dejó, que vamos a estar estudiando primero Dios este fin de semana y el próximo. Y es la parábola de un hombre, de un dueño que les deja sus bienes a unos siervos. Y vamos a explicar, porque esta parábola tiene mucho significado, hermanos. Yo le pido al Señor que nos la revele, que el Señor ilumine nuestras mentes para que sepas cómo funciona el reino de los cielos. Dice aquí Mateo 25:14, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5,000 monedas, trajo otras 5,000 monedas y dijo, Señor, me entregaste 5,000 monedas, he aquí he ganado otras 5,000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2,000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2,000 monedas, he aquí he ganado otras 2,000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces voy explicando qué significa esta parábola. Amén. Mire, Jesucristo dio parábolas y las parábolas son así. Expresan algo conocido para que entiendas algo desconocido. Diga conmigo, las parábolas expresan algo conocido para enseñarnos algo desconocido. Eso es lo que son las parábolas. O sea, Jesús dice, te va a poner una situación que sí conoces. Un señor millonario que tenía sirvientes, trabajadores, y les dejó una lana a cada uno. Plain. Está fácil. Ahora, Jesús dice, semejante a eso, así funciona el reino de los cielos. ¿Cómo es que Dios opera? Muchas personas quieren que Dios opere a la manera que ellos quieren. Dice el Señor, no, yo te voy a decir cómo funciono porque yo tengo mis leyes, tengo las cosas que premio y las cosas que castigo, las cosas que corrijo, las cosas que reprendo. Todos tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. Y Jesús es el que más sabe del reino de los cielos. Amén. Él es el experto en el reino de los cielos. Él vino del cielo y Él regresó al cielo. Así que te voy a explicar cómo funciona.
el reino de los cielos. Amén. Entonces, esta parábola, Él nos dice cómo es que Dios opera. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque a veces la gente, repito, quiere hacer las cosas a su manera y se queja cuando Dios no responde como Él se espera. Pero es que así como tú lo haces, no funciona. Tienes que usar las leyes del reino de los cielos. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, no tomes venganza. Si alguien te hace algo malo, no te desquites. Deja que el Señor se encargue. Y alguien le hace algo malo y dice, me voy a desquitar. Te dijo Dios que no, que te esperaras, que Él se va a encargar. Pero es que me cayó regordo y para que se le quite. No, porque el reino de los cielos no opera así. En el reino de los cielos hay un rey que te defiende. Cuando tú te defiendes, quiere decir que no crees que Él te defienda. Entonces no sabes cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Muy importante, hay muchos principios del reino. Estamos estudiando uno de ellos, pero Jesús nos dice, quiero decirte cómo opero yo, cómo funciono yo. Amén. Ok, es lo primero que vemos. Jesús nos dice cómo funciona el reino de los cielos. Y dice así, que funciona así, dice, un hombre, dice, el reino de los cielos es como un hombre que emprendió un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta frase es muy profunda. ¿Quién es el hombre que emprendió un viaje largo? Exacto, él vino y después se fue. Y parece que ha pasado mucho tiempo, pero dice que, es más, la parábola más adelante dice, y pasando mucho tiempo regresó y dice, oye, ya pasaron 2000 años. Dice, sí, yo te dije que iban a pasar 2000 años. O sea, te dije que iba a ser largo, que mi regreso no era tan rápido, que iba a tomar tiempo. Entonces, el que se fue Jesús. Ahora, ¿quiénes son los siervos? Si tú tuviste un encuentro con Cristo y llamas a Jesús tu Señor, entonces ¿tú qué eres? El siervo. Amén. Entonces, ¿esos siervos quiénes somos? Excelente. Todos son muy buenos alumnos. Tienen 10 de calificación. O A, como aquí. Y dice, ¿qué dice? Que les entregó, ¿qué? Los bienes ¿de quién? De Él. Esto es importante que tú sepas que Dios te ha dado cosas a ti. Observa bien. Las cosas que tienes, ¿de quién son? De Él. No son tuyas. Son prestadas. Tienes que captar ese rollo. Esa verdad. Dice que les entregó los bienes de Él. No dice que ellas eran dueños. Es más, cuando Él regresa, ellos le regresan. Aquí tienes tu dinero y aparte más dinero, porque yo entiendo por qué me lo diste. Vamos a hablar después de eso, pero Él está diciendo, tienes que captar que lo que tienes es prestado. Miren, nuestros hijos son prestados, hermanos. Yo pienso en mi esposa, que la quiero mucho, aquí está presente conmigo. Hola, mi amor. Pues Dios me la prestó por un tiempo, porque en la eternidad ella va a ser mi hermana, porque es hija de Dios. Dice que ya en la eternidad ya no habrá esa consanguineidad. Ya la voy a ver y voy a decir, hermana Lourdes, no. O sea que es temporal, hermanos. Tenemos que entender que esta vida es una especie de examen. Porque dice que cuando, fíjese, estos siervos les entrega y se va. Y luego llega y les pide cuentas. Ok, ¿qué hiciste con lo que te di que era mío, no era tuyo? Te lo encargué nada más. Y Él les llega a pedir cuentas. Hermanos, todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Porque lo que tenemos nos lo dio Dios. No es tuyo, no te apropies. El hombre en esta tierra quiere adueñarse de todo. Y un hombre que se adueña de las cosas y hace las cosas a su manera, lo que hace es que las destruye. Vean cómo está la tierra. Contaminada, en crisis, porque el hombre es egoísta. No sigue las leyes de Dios, sigue sus propios gustos. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Con tal de sacar dinero son capaces de explotar cosas, de destruir bosques, porque el hombre se siente dueño. El hombre no es el dueño, Dios es el dueño. Amén. Entonces, tu vida se trata de ser un buen mayordomo. ¿Me entendiste? Amén. Es muy importante. Entonces vamos a ver el primer principio, que yo sé que ya lo dije, pero se me hace muy importante reiterarlo, porque si lo entendemos, hermanos, nuestra vida puede dar un giro.
la forma en la que manejamos nuestro matrimonio, en la que educamos a nuestros hijos, en la que manejamos nuestros negocios, en la que manejamos todo, se ubica. Lo haces bien, porque entiendes, Señor, me lo prestaste por unos años y me vas a pedir cuentas. Entonces necesito ver cómo trato lo que me encomendaste, porque no es mío, es prestado solamente. Fíjese cómo dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A mí me encanta esto diciendo, miren, hay una creación porque hubo un creador. Si Dios no hubiera creado lo que vemos, no existiría nada. Entonces Dios dice, yo lo creé, yo lo hice. El hombre se siente muy listo y lo es. El hombre tiene tremenda tecnología. Pero a ver, vamos a pedirle al hombre que haga algo sin utilizar los elementos que Dios le dio. No podía hacer nada. Por ejemplo, el carro en el que usted vino utilizó un acero que viene de las minas de Dios. La casa en la que usted vive tiene una madera que viene de los bosques de Dios. Los vidrios vienen de las minas de arcilla de Dios. Si usted tiene un diamante que le costó muy caro, bueno, viene de las minas de carbón de Dios. Todo viene de Dios. Todo lo hizo Él. Entonces tenemos que entender lo que dice en ese salmo, lo voy a leer otra vez. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Amén. El hombre fue dejado para administrarla conforme al dueño. Amén. Cuando usted le prestan un carro, usted le empieza a poner calcomanías, le cambia las vestiduras. Usted lo usa con cuidado y dice, bueno, me lo prestaron, lo voy a usar nomás y es más, voy a tratar de dejarlo limpio, espero. Amén. Y con el tanque lleno, porque pues lo mínimo, ¿no? Porque te lo prestaron. ¿Qué pasaría si tú prestaras un carro a una persona y le dijeras, y de repente vieras que la persona no aparece? Y no llega y no llega. Y de repente ves que pasa tu carro de aquí para allá. Y ahí va el Señor. Y de repente ya un día va y te lo deja enfrente. Y te avienta las llaves. ¿Cómo te sentirías? ¿Con ganas de seguírselo prestando? Porque el carro es prestado. Y a veces las personas actuamos como adolescentes, hermanos. ¿Has visto cómo están algunos adolescentes? Aquí no hay ninguno así. Mire, la casa en la que un adolescente vive no es de él. El internet que usa, él no lo paga. Los tenis que trae puestos se los compró su papá o su mamá, o su tío o su abuelo, alguien se los compró, porque no creo que haya trabajado para comprarse unos Nike o unos, lo que sea, de $100, $200. Pero de repente actúan como si fuera de ellos. Es mi teléfono, no, señor. Yo lo pago y es mío, lo tienes prestado. El día que quiero te lo retiro, porque no es tu teléfono, ni es tu televisión, ni es tu cocina, es mi cocina. Y estás en mi casa de paso, porque después te vas a ir. Espero que no te tardes mucho en irte. Porque estábamos muy bien antes de que llegaras y vamos a estar mejor cuando ya te vayas. Pero algunos jóvenes creen que son dueños. ¿En serio, hermano? Ellos creen que es mi teléfono y es mi internet y ¿por qué te voy a dar mi password? ¿Cómo que tu password? Esta casa en la que vives la pago yo. Dicen aquí en inglés, my house, my rules. Mi casa, mis reglas. Entonces, ¿no? ¿A poco no? Entonces un joven tiene que saber que la casa que tiene es de sus papás y que le dan el privilegio de que la use, pero no es de él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay cristianos que se actúan con Dios. Hacen las cosas como quieren y hasta se enojan con Dios. Y no, hermanos, tenemos que entender que todo viene de Dios y que Él nos lo da porque nos ama. ¿Y sabe cuál es? A mí me sorprende esta parábola, que el corazón del dueño de este dueño, del dueño de la hacienda aquí, en este caso, es generoso. Él dice, te quiero dar para darte más. No quiero explotarte, no me interesa, tengo todo y más. Entonces te lo doy porque dice que al final dice, bien hecho siervo fiel, te voy a poner, y fuiste fiel en esto, te voy a dar más. Así es Dios. Ahora, el que no sabe administrarlo, dice, tú por flojo y malvado, te voy a quitar lo que tienes. No lo vamos a hablar hoy, no se preocupen, no está tan, vamos a estar más tranquilos el día de hoy. Entonces, si yo voy a ser un buen mayordomo, debo de tener claro que no soy el dueño. Cuando una persona se siente dueña, ¿a poco no se siente con derechos?
Tú a tu caso, a tu coche le puedes poner una calcomanía de los Dodgers ¿verdad? O de los Lakers, pues es tu carro. Entonces, cuando tú te sientes dueño de algo, repito, reclamas derechos. Pero ¿qué pasa cuando no eres el dueño de algo? ¿De quién son los derechos? Del dueño. ¿Puedes decir amén a esto? Ok, entonces tenemos que seguir lo que dice el dueño, hermanos. Por eso hablamos de que Jesús es Señor. Es el que tiene autoridad. Amén. Él nos dio algo, pero también nos lo puede quitar, porque Él es el dueño de todo. Mire cómo dice aquí 1 Corintios, léalo conmigo ahí en 1 Corintios 4:7. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande como si hubieras logrado algo por tu propio esfuerzo? Por esfuerzo propio. ¿Qué versículo? Está medio intenso. Mire, yo recuerdo, mi papá solía decir así, ¿verdad? Pues él era un hombre, no era cristiano, y él estaba un poco en contra, bueno, muy en contra del cristianismo y de la iglesia y todo. Y él cuando hablaban de Dios, decía, pues qué Dios ni qué nada, decía. ¿Qué las cosas te van a caer del cielo? Lo que tengo es porque mi trabajo me costó, me lo gané con el sudor de mi frente. Y dice, ay papá, si tú supieras que es la misericordia de Dios la que te permite hacer eso. Y un día él enfermó, yo he contado esa historia, y me da mucha pena decirlo, y ya entendió, ¿sabes qué dice? Pídele al Señor, yo necesito al Señor. Porque se dio cuenta que la fuerza, la inteligencia, la capacidad que él tenía venía de Dios. Y se le estaba yendo y diciendo, no soy ni tan grande, ni tan listo, ni tan independiente. Necesito a Dios. Y él se rindió gracias al Señor que reconoció. Entonces, hermano, no se la dé como de la gran cosa, no se adueñe. Actúe con sobriedad. Si usted tiene una esposa, hermano, usted debe saber eso, que su esposa, antes que ser esposa de usted, es hija de Dios. Amén. Dios me dice, cuidado y tratas mal a mi hija, porque si no te la ves con el suegro. Porque Dios es mi papá y es mi suegro. Porque es también es el padre de mi esposa. Entonces dice el Señor, maridos, no sean ásperos con sus esposas para que su oración no tenga estorbo. O sea, si tú tratas mal a mi hija, si tú no le hablas a mi hija, yo tampoco te hablo a ti, pues. ¿Cómo ven los varones? Ven, cuidadito, varón. Ahora, también las mujeres dominantes. Bueno, después vamos a seguir con el tema, para que no. Entonces, párrafo C. Cuando captas que no eres el dueño, se te hace más fácil tu papel como mayordomo en esta vida. Pero también, párrafo C, necesitas aprender a manejar lo que se te ha dado conforme a la expectativa que Dios tiene de ti. ¿Qué espera Dios de ti con todo lo que te ha dado? ¿Me estás escuchando? ¿Qué espera Dios de ti? Te dio salud, te dio tiempo de vida, te dio inteligencia, te dio un oficio, te dio una oportunidad de vivir en Estados Unidos. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Sabe qué? Algo bien interesante esta parábola, que repito, la vamos a estar estudiando, tiene muchos principios, yo puedo decir que tiene cientos de principios. Es que el que recibió 5,000 dijo, ¿sabes qué? O sea, su señor le da su dinero y él dice que inmediatamente lo puso a negociar. Dice, yo sé que Dios, lo que Dios me está dando, lo que el dueño me está dando, no es nomás para que yo esté ahí de oquis diciendo, pues ahí tengo 5,000 varos. No. No, dice, yo lo voy a poner a producir, porque yo conozco a mi Señor. Él quiere que yo sea productivo. Quiere que utilice lo que me dio, no nada más que lo esconda. Amén. Lo que Dios te dio, hermano, Él espera algo de ti. Amén. Te dio una familia. ¿Qué espera Dios que tú hagas con tu familia? A ver, ¿alguien dijo algo? Eso, ella conoce Malaquías 2:15. Por ejemplo, dice, yo te permití que te casaras con tu esposa porque espero que me des hijos para mí. Entonces la pregunta, a ver, ¿cuántos de aquí hemos enfocado a nuestra familia en darle hijos a Dios? Es una pregunta muy fuerte porque decimos, bueno, nuestros hijos pues tienen su voluntad y sus cosas. Sí, pero dice, yo te di un matrimonio, sí, te vas a regocijar con tu esposa, vas a tener una boda muy bonita, pero espero algo de ustedes. No es nada más como, ay, me la pachangué bien sabroso, o me peleé con ella horrible. No. Dice, yo espero que me des una generación para mí. Tremendo.
Entonces, por eso te digo que tenemos que entender, Dios me lo dio, pero ¿ahora qué? No es como que ya me lo dio, voy a hacer lo que quiera. No, vas a hacer porque tú eres mayordomo. Amén. Yo pienso que esto va a traer sobriedad para tu vida. Yo pido que el Señor marque tu corazón con sus palabras. Porque esta vida, hermano, no nada más es ahí medio pasarla, medio pagar la renta y me endeudé. No. ¿Para qué? El dueño me dio todo. ¿Qué espera de mí? ¿Qué cuentas me va a pedir? Amén. Fíjate, a mí me gusta mucho lo que dice en el 25:19. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, no crea. La gente dice, pues yo hago lo que quiero. Ahora sí que una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Un arriero me dijo que no hay que llegar primero, sino hay que saber. No. El que te dio te va a pedir cuentas. Dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos. Todos. Yo casi ni iba a la iglesia. Pues aunque no ibas mucho a la iglesia, un día te va a... Porque aquí dice la parábola, dice, y uno está diciendo, el reino de los cielos funciona así. Él te da algo y se va, pero va a regresar. Ya sea que partas de este mundo y te encuentres con Él, o Él venga, pero de que lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Nadie se va a escapar de eso, hermanos. Todos darán a Dios cuenta de sí, todos. Y no basta tu mamá para defenderla. Mami, dile al Señor que tú orabas por mí. Yo no quería a nadie, me enojaba. O no basta tu esposa para que le eches la culpa. Es que ella me hacía enojar, Señor. Es que mi mamá me regañaba mucho. Dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. No hay forma de que te escapes con pretextos. Eres responsable. Responsable, hermano. Por eso dice esta palabra, te voy a decir, el Señor dice, voy a regresar, ya se tardó, no te preocupes, aquí nos dijo que después de mucho tiempo, si han pasado 20 siglos, Él nos dijo que iban a pasar más de 20 siglos. Aquí lo puso claro que iba a regresar, hermanos, porque así funciona el reino de los cielos. Un rey que se va y parece que no va a regresar, pero sí va a regresar. Amén. Qué bueno, vamos bien, los veo recibiendo, gracias a Dios, me da mucho gusto. Amén, gloria al Señor. Vamos a la página 3, por favor, ahí rápidamente en sus notas, al párrafo E. La diferencia entre un creyente maduro e inmaduro se muestra en la clase de mayordomía que ejercen. Yo voy a decirles algo, hermanos, que no les va a gustar. Algunos, a otros sí. Una de las mayordomías básicas en tu vida es cómo manejas tu dinero. Si tú no sabes manejar ni tu dinero, ¿cómo te va a confiar Dios algo más? Nunca. El dinero es el kinder. De verdad, el dinero es el kinder, hermano. Yo recuerdo lo que decía este pastor. Él decía que una vez su hija tiene un pretendiente, un muchacho ahí. Y entonces le dijo, oye papá, mira este muchacho. Oh, sí, lo conozco. ¿Cómo lo ves? Dice, bueno, es fácil. Dice, pregúntale a tu pretendiente si diezma. Entonces le dijo, ¿qué dice mi papá que si diezmas? Dice, no, yo sí diezmo, ¿cómo no? Claro. Entonces el pastor que tenía acceso a las cuentas de la iglesia dijo, vamos a verificar si el fulanito realmente diezma. Entonces vio, dijo, no, aquí no hay ningún diezmo de él. Y entonces regresó y dice mi papá que no ve ninguno de tus diezmos. Dice, es que yo doy cash. Yo doy cash. Y luego no pongo mi nombre. Entonces le dijo él, si usted no puede, se le puede confiar ni el dinero, menos le voy a dar a mi hija. Dile que ni de broma, que él no aspire a ser novio de tuyo ni nada. Porque si ni lo mínimo puede responder, ¿cómo podrá responsabilizarse de una mujer? Fuera, dice, descartado, hija. Ok, papá, le dijo ella. Pues claro. Entonces tenemos que entender, hermanos, que bueno, número 1, ¿quién es el dueño? Jesús. Número 2, aquí está el segundo principio, es yo soy un administrador. Amén. Diga conmigo, yo soy un administrador. Yo soy un mayordomo. Amén. O sea, repito, lo que tengo no es mío. Esto es algo tan importante, Padre Santo. Y dice, 25:15, dice, a uno le dio 5,000, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000. Y muy interesante la frase, a cada uno dio conforme a su capacidad. ¿Y qué dice? Se fue lejos. Esto es importante que lo entiendas.
Porque Dios nunca te va a dar más de lo que puedes manejar. ¿Me estás oyendo bien? Nunca Dios te va a encargar una tarea que it was too much for me. Nosotros vivimos en una generación de jóvenes que I'm overwhelmed. It's too much. Never. It's never too much. Nunca lo que Dios te encarga es demasiado. Dice el amo, el Señor Dios, nunca te va a mandar un frío para que Él no te mande un abrigo suficientemente grueso. Pocas palabras. Amén. Amén. Un aplauso al Señor si quieres, está bien. Ahora, fíjate, porque algo muy interesante es que, fíjate bien, por favor, escuchen bien. Mientras que Dios no te va a dar algo que tú no puedes manejar, tampoco quiere decir que tú estás limitado a un nivel de capacidad, porque tú puedes incrementar tu capacidad. ¿Me estás oyendo? O sea, si tu capacidad era pequeña, por ejemplo, tenías una mentalidad de pobreza. Mire, la pobreza es muy dura. O sea, no me tocó vivir con tanta pobreza, pero la pobreza, ¿cuándo se sienten que vienen de un trasfondo donde hubo mucha pobreza? ¿No? Levanten la mano, no. Okay. Quienes han vivido así, hermanos, es duro, es duro. Aquí han habido personas que vivieron en casas de lámina, que vivieron en casas abandonadas, que no tenían ni para comer. O sea, esas cosas son muy duras. Y a veces una persona se puede quedar como atrapada en eso. Yo soy pobre y yo pobre de mí y mi vida va a ser como miserable. Eso no es cierto. Porque en Cristo Jesús tú recibes una nueva calidad de hijo. Y si tu trasfondo fue difícil, que no dudo, hermano, la pobreza, repito, es una cuestión traumática muchas veces. Cuando una persona vivió mucha pobreza lo puede dejar marcado. Pero Dios quiere que tú aprendas cómo opera su reino, para que no vivas como el pobre siempre. Tú vas a vivir como el hijo del Rey del universo. De verdad, hermanos, esto es muy importante, porque eso te da otra perspectiva. Rompes la mentalidad de pobreza, rompes la tacañería. ¿Pueden decir amén? Sonó bonito. Rompes esas cosas, hermano. Muy importante. Ahora, algo muy importante también en esta parábola es que dice que uno le dio, ¿qué le dio? 5,000 monedas. O sea, la palabra talento que dicen algunas traducciones eran 50, 70 libras en peso, ya sea de plata o de oro, y a más o menos era como 6,000 jornales o 5,000. O sea, la traducción 5,000 monedas son denarios. Ahorita ya, porque ayer lo dije, quiero decirlo con más precisión. La palabra talento no es como que tengo un talento para cantar y no. El talento era feria. ¿Me entendió? Era dinero. Okay, ¿cuánto dinero era un talento? Eran aproximadamente de 5 a 6,000 denarios. El denario era el pago de un día. ¿Se está entendiendo o está confuso? Ok. Entonces, a este hombre le da casi 6,000 días de trabajo pagados. Aquí te van 6,000 y me voy a ir. O sea, tienes tu sueldo normal, porque obviamente esa es una cosa extra que él les dio. Este amo es responsable. Ninguno de ellos padeció hambre, sino que le dio algo extra. ¿Ok? Y el talento entonces es dinero. Y ese dinero, hermanos, representa número uno, el dinero literal que Dios nos da, y también el tiempo que Dios nos da y los recursos que Dios nos da. Amén. Es que es muy importante. Esta parábola nos está hablando de cómo Dios te da cosas a ti. Amén. Te da dinero, te da un tiempo de vida, te da una habilidad, te lo da todo Él por un tiempo determinado. Amén. Y nuestra meta es ser hallados fieles. Amén. ¿Cuántos quieren ser hallados fieles? Amén. A eso queremos enfocarnos en estos días. Señor, permíteme ser un mayordomo fiel. Yo quiero entender quién soy y quién eres tú. Porque no puedo actuar como si yo fuera Juan Camaney o la mamá de Tarzán. Para hermanos y hermanas cada uno. Entonces, tengo que saber que el dinero, literalmente, esta semana no vamos a hablar de eso, la semana que viene vamos a hablar de generosidad, porque es importante hablar del tema de la generosidad en la Escritura. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender: la generosidad y la mayordomía.
Porque hay personas que son mayordomos, pero no son generosos. Hay personas que son generosas, pero no son mayordomos. Tienen que entender, yo tengo que ser, son como dos piernas. Hay gente que dice, no, yo mando a mi país, yo ayudo a los pobres. Muy bien, yo le doy a fulano y a perengano, ok, es generoso, pero también tienes que ser un mayordomo fiel. ¿Cómo es esa generosidad? Por ejemplo, hay gente que ellos administran su diezmo. Yo le mando a fulano. No es así. Tenemos que entender cómo la Biblia habla, por ejemplo, el sostenimiento del ministerio, del sacerdocio en el Antiguo Testamento, venía del pueblo. Dice, hay alimento en mi casa. Tengan gente que trabaja en el templo para que lo que tiene que ver conmigo pueda sostenerse. Entonces, el que nosotros apoyemos y demos a la obra de Dios es parte de ser un buen mayordomo. Lo voy a ir explicando un poquito más adelante, pero vamos a hablar después de la generosidad. No voy a levantar otra ofrenda, no se preocupe. Voy a decir, mi cartera la voy a agarrar fuerte. Tranquilo, tranquilo. Ok. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender, fíjese cómo dice Deuteronomio 8:18. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él, ¿qué dice? Quien te da el poder para producir esa riqueza. Qué tremendo. Usted sabe, mire, muchos que vinieron a este país han podido producir riqueza, ¿sí o no? La verdad. Donde vivías en tu país, donde muchos, pues no estábamos como ahorita, ¿no? Gracias a Dios. Aquí Dios nos ha prosperado, ¿sí o no? Bueno, esa habilidad que Dios te dio para hacer riqueza, o sea, esa habilidad que tienes para hacer riqueza, ¿quién te la dio? Dios. Entonces, si tú tienes, hay gente que es muy hábil para los negocios y a mí me encanta, digo, hay gente, Pastor Luisito, por ejemplo, es muy bueno para él y es bueno, y le gusta y lo disfruta. Que Dios lo bendiga y lo prospere muchísimo. Pero hay muchos de aquí que son buenos para los negocios. ¿Cuántos aquí se sienten buenos para los negocios? Amén. Levante su mano con toda la paz de Cristo. Que Dios le dé más, hermano. Pero sea un buen administrador. Porque si usted no es un buen administrador, lo va a despilfarrar o lo va a malutilizar. Por eso necesita saber que es mayordomo y qué expectativa tiene el dueño de cómo maneja lo que le dio. Mire, hermano, yo creo algo con todo mi corazón. Si Dios nos dio el poder, según lo dice su escritura, para hacer la riqueza, ¿qué quiere Él que hagas con la riqueza? Porque el dueño es... Ok, entonces, ¿qué quiere el dueño de lo que te dio que tú hagas con eso? Eso. A ver, dígalo en voz alta. Sí, dice el Señor, te bendeciré y serás bendición. O sea, el Señor, mira, Dios quiere bendecirte y quiere bendecir tu familia. ¿Estamos de acuerdo todos? Eso estamos con la paz de Cristo, no creo que aquí nadie tengamos duda de eso. Dios ama bendecirte. Amén. Pero también quiere que bendiga su reino. Porque su reino, miren hermanos, yo insisto, la solución a los problemas del ser humano no se hallan en el gobierno ni en las iniciativas humanas, sino en la expansión del reino de los cielos. Vean lo que acaba de decir este joven que pasó a testificar. Dice, yo entiendo que tengo que cuidar a mi familia, tengo que ser esposo, tengo que ser padre. Ese cambio en la vida de él es fundamental. Porque más que yo le dé dinero a él, es que él tenga un encuentro con Cristo, el Señor renueva su mente y todo en él empieza a revolucionarse. Por eso el reino tiene que avanzar. Entonces la riqueza tuya, si está ligada con el avance del reino, tú estás bien. Repito la frase. Si la riqueza que Dios te dio el poder para generar, la vinculas con su reino, entonces estás siendo un buen mayordomo. Pero si la riqueza que tú produces, porque Dios te dio la capacidad de producir, la empleas para ti, estás fuera de lugar. El gran enemigo de ser un mayordomo, ¿sabe cuál es? El egoísmo, señoras y señores. El egoísmo es el peor enemigo de ser un buen mayordomo. O sea, si usted quiere ser un buen mayordomo, tiene que conquistar su egoísmo. Todos somos egoístas. ¿Verdad? Cuando usted ve una foto, ¿a quién busca primero? Ahí estoy yo. ¿Cómo salí? ¿Cachetón? ¿Panzón? Bueno, a los varones estoy hablando, obviamente. Las mujeres todas siempre se ven lindas. Aunque ellas no se encienden que se ven lindas. La mujer dice, ¡ay, salí horrible! Perdón. Todos tenemos un nivel de egoísmo, la verdad. Pero cuidado, hermanos. Y quiero leerles ya, para terminar, se nos acabó el tiempo, ni siquiera vamos a ver el tercer principio. Pero mire cómo
Estaba hablando de cómo el egoísmo es el que pervierte, trastorna el entendimiento de tu mayordomía y de la mía. Y mire, vamos allá a Lucas 12:16. Jesús le refirió una parábola y les dijo, es otra parábola. Está diciendo te está mostrando algo conocido para que conozcas algo desconocido. ¿Ok? ¿Listos? Entonces el Señor le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. ¿Quién cree que hizo que la tierra produjera el fruto? ¿Quién manda la lluvia? Hay una canción de niños, ¿quién manda la lluvia? La lluvia. Nuestro Dios, dice ahí. Okay. Entonces Dios hizo que la tierra de este hombre produjera. Amén. Ok, sigamos con eso. Y él razonaba dentro de sí, miren este señor, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. O sea, Dios le había dado mucho producto, mucha cosecha. Pero fíjese cómo lo pone, mis productos. Es decir, esto es mío. Wow, y miren cómo sigue diciendo. Entonces él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Observen el egocentrismo. Todo es mío. Yo hago con él lo que quiera, lo guardo, lo mando a Guatemala o me lo quedo o lo escondo o lo pongo debajo del colchón. No, Señor, es que el dinero no es suyo. Dios se lo prestó a usted. Dice que él seguía diciendo, y allí juntaré mi grano y mis bienes y me diré a mí mismo, mírese nomás, todo era él. Voy a hablar conmigo mismo. Mí mismo, buenos días. Hola, mí mismo. Se ve al espejo, qué guapo te ves ese día. Wow. Y fíjate, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Y Dios interrumpe su conversación consigo mismo. ¿Y cómo lo llama? Amablemente. Necio. Eres tonto, eres terco. Por más que lo oyes prédica tras prédica, no cambias tu manera de pensar. No lo dije yo, está en la Biblia, hermano, no se enoje conmigo. Dice, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, la riqueza que tenías, la oportunidad que tuviste durante tu vida, era para que la aprovecharas porque te vas esta noche. Se acabó. Vas a colgar los tenis, como dicen. Hermanos, un día vamos a colgar los tenis todos. Pero tenemos que entender para qué. Le dice, todo lo que juntaste no era para ti. Se te dio la oportunidad de administrarlo. Cuando te vayas no te vas a quedar con nada, dice el versículo 21. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Una pregunta este día, ¿eres rico para con Dios? No se apresure tantito. Espere. Sí, es importante, Señor, ¿qué tanto de mi vida se ha administrado conforme a tu autoridad para que entonces yo sepa que delante de ti estoy? Cristo dice, háganse tesoros en los cielos, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen. Él habla de cómo una persona entendida dice, ok, Señor, me lo diste, yo estoy en esta tierra, me lo diste prestado, pero si lo administro bien, tiene una promesa eterna. Alguien ha dicho, lo que retienes lo pierdes y lo que pierdes lo das. O sea, lo que das, lo conservas pues. Porque cuando tú das en el reino, y es lo que la Biblia enseña, hermanos queridos, dice que tienes un tesoro en los cielos. Pablo estaba levantando una ofrenda una vez a los Filipenses, capítulo 4, usted lo puede leer. Y dice, yo no busco dádivas. Dice, yo busco un fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Él está diciendo, quiero que ustedes entiendan cómo está ese asunto. Vemos el último principio, que le parece rápido. Ya nos vamos, pero vamos a verlo. La pregunta entonces esta mañana, ¿soy un buen mayordomo? Es una pregunta importante, hermanos. Porque todo el mundo dice, no, pues así que mala onda no soy, así que diga que horrible, pues no. Pero usted tiene que saber, ¿está usted administrando conforme al dueño espera de usted o no? Mateo 25, 21 al 31, 23 dice, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. El Señor premia a los que trabajan con más trabajo, pero es bueno, es con más confianza. Dice el Señor,
te confié poco, te voy a confiar más, porque lo administraste bien. Por eso les digo que la capacidad, mire, hay personas que se pueden quedar siempre limitadas. Siempre están en un lugar donde no pasan de allí y tienen temor y hay codicia. Y hay quienes pueden ampliar su capacidad y Dios les confía más. Eres un cristiano que se te puede confiar, Dios te puede confiar $1,000, $10,000, $100,000, $1,000,000. ¿Qué tipo, dónde te atoras? Muy interesante eso, porque Dios nos, mire, yo voy a contar un testimonio y no es que sea el mejor ni nada, pero yo me acuerdo, mire, mi papá, yo me convertí a los 15 años, de 16, siempre he sabido, no sé si fue 15 o 16 por ahí. Mi papá me daba mi domingo, me daba $2.50, 2 pesos antes de las devaluaciones, eran esos pesos grandotes. ¿Alguien los vio en México, esos pesotes así? Y son de nuestra época, hermanos, de hace siglos. Bueno, esos pesos me daba 2 y me daba una moneda de 50, se me daba 2.50, para mí era como que wow. Pero fíjese, cuando tuve la oportunidad, cuando oí el Evangelio del Señor y yo estaba leyendo la Biblia, no predicaron del diezmo, pero yo leí Malaquías. Y dije, entonces yo le voy a dar 25 centavos a Dios y 10 de ofrenda. Entonces le daba 35 centavos. Y yo tenía una bolsita para mis lentes, que siempre usé lentes desde los 5 años. Tengo usando ya 61 años lentes, padre mío. 60 años ahí. Entonces yo las juntaba en la bolsita de mis lentes y ahí echaba y yo llegaba a la iglesia y ya la vaciaba. Y Dios me dijo, te pude confiar el diezmo, el domingo que te daba tu papá, te voy a dar más. Y hermanos, de verdad, desde esa edad, cuando Dios, yo les he contado aquí que me dio la oportunidad a los 20 y tantos años de comprarme mi casa. Allá en México me la pude comprar, ¿qué le parece? O sea, compré un terreno, construí y todo siempre era diezmar, todo le decía, siempre, hermano. Porque me decía, ok, vas a vender la casa y vas a recibir, haga de cuenta, $500,000, vas a dar 50,000, encantado, pero sin ningún problema, pues todo es de Dios. Me lo dio Él, yo no, ¿qué problema hay? Sí, él me decía, una persona me decía, ¿usted cómo da 50? Dice, si vendió la casa es como si diera la recámara. Le digo, pues le doy 2 de una vez al Señor. Y hermano, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad estamos desarrollando, hermanos? Porque Dios nos quiere, mire hermano, yo se lo he dicho antes, Dios quiere enriquecer a su pueblo entendido por causa del avance de su reino. Mire, a veces los mundanos paganos que no conocen a Dios tienen millones y hacen y deshacen, hacen campañas, hacen películas. Y los cristianos a veces no tenemos nada. Porque el pueblo del Señor tiene que entender su mayordomía, hermanos, para que Dios los prospere, pero con mentalidad de reino. Y Dios lo prospere como un mayordomo fiel. Diga, te voy a confiar más. Yo les he contado, por último, el caso del hermano Wayne Myers, nunca se me olvida. Él tiene 102 años. Un día me gustaría que viniera, no creo que ya pueda venir, está muy viejito. Pero él, hermano, aprendió a dar. ¿Y sabe cómo es su vida? Él da el 90% y vive del 10%. Comprobado, por años. Y Dios le sigue dando. Pero a manos llenas, porque él dijo, no tengo problema, tú me das. Y Dios lo ha prosperado a este hermano. Él ha construido miles de templos. Él siempre dijo, en más nuestra iglesia, la de México, la semana pasada vino mi pastor para predicar, él nos puso el techo de los 2 pisos. Él dijo, yo pago el colado, ese todo, yo pago ese dinero. Y en muchas iglesias que hemos plantado en México, él ha dicho, ahí les van 50,000 pesos, siempre está mandando dinero. Es más, cuando yo me vine, me acuerdo que me dijo, quiero invertir en ti, hijo, ahora que te vas. Me dio $50 cuando me vine, en el año 98. Y me dijo, no te olvides de México, por favor. Uy, nunca se me olvidó. Entonces sí, apoyamos a México. La iglesia manda para misioneros en México, gracias a Dios. Sí, no, ya, con mucho cariño. Pero la pregunta es, ¿cuánto puede confiarte Dios y dónde te atoras? ¿Hasta dónde llega tu mentalidad? Yo pido al Señor que esta serie de mayordomía rompa tus límites, porque estás entendiendo quién eres y para qué lo tienes. Amén. Que podamos escuchar. ¿Cuántos quisieran escuchar las famosas palabras de parte del Señor que te dijera, bien hecho, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te podré? ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Empiecen manejando su vida, su dinero como buenos mayordomos, porque esta frase se la dijo solamente a ellos, que les encargó dinero y lo hicieron bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos.